Cuando piensas en los dioses de la guitarra rock, algunos nombres resuenan fuerte: Hendrix, Page, Clapton, Gilmour. Pero ¿qué hay de los héroes olvidados? Los que redefinieron el instrumento en silencio, a la sombra de nombres más grandes, aquellos cuyos riffs has escuchado, pero cuyos nombres quizás no. Hoy subimos el amplificador al 11 y enfocamos los reflectores en los guitarristas más infravalorados de los años 70 y 80. Estos son los virtuosos, los innovadores, los magos del tono que todo fan real del rock necesita conocer. Quédate con nosotros. Puede que descubras a tu próxima obsesión guitarrera. Número 1. Terry Kath. Antes de que Hendrix muriera, dijo que Terry Kath era el mejor guitarrista que había escuchado. Como guitarrista principal original de Chicago, Kath fusionó jazz, blues y una energía rock cruda en un estilo completamente propio. En temas como 25 o 6 to 4, su tono era sucio, sus solos explosivos y sus presentaciones en vivo completamente descontroladas. Entonces, ¿por qué no es más conocido? Fácil. Chicago viró hacia las baladas suaves y la intensidad de Kath se fue apagando en segundo plano. Luego, en 1978, murió en un trágico accidente, justo cuando estaba a punto de lanzar su carrera en solitario. Kath no era solo bueno, era único, y la historia del rock apenas lo recuerda. Número 2. Danny Gatton. Lo llamaban el mejor guitarrista desconocido del mundo, y no era una broma. Fusionando rockabilly, jazz, country y blues en frases a la velocidad de la luz, Gatton podía superar técnicamente a casi cualquiera. Su tono era impecable, su técnica quirúrgica y su rango alucinante. Solo escucha Funky Mama o Elmira Street Boogie. Es como oír 5 estilos a la vez. Entonces, ¿por qué no fue famoso? Odiaba los reflectores, rechazaba las tendencias del mainstream, y su estilo sin etiquetas no encajaba en los moldes de la industria. Trágicamente murió por suicidio en 1994, aún siendo prácticamente desconocido para el público general. Los guitarristas lo veneran, pero fuera de ese círculo sigue siendo un misterio. Número 3. Jan Ackerman. Él estaba fusionando géneros mucho antes de que muchos guitarristas supieran siquiera doblar una cuerda. Como guitarrista principal de la banda holandesa de rock progresivo Focus, mezcló música clásica, jazz y rock en una fuerza melódica impecable. En canciones como Hocus Pocus y Sylvia, su precisión y creatividad rivalizaban con los nombres más grandes del prog. Incluso fue nombrado mejor guitarrista del mundo por Melody Maker en 1973, venciendo a Clapton, Page y Beck. Entonces, ¿por qué desapareció del radar? Focus nunca logró triunfar realmente en EU, y Ackerman se negó a seguir modas, pero entre músicos serios, su fraseo y su tono son material de leyenda. Un virtuoso perdido en el tiempo, que ya va siendo hora de redescubrir. Número 4. Alvin Lee. Encendió Woodstock en 1969 con una interpretación fulminante de I'm Going Home, y se convirtió en una leyenda de culto al instante. Como líder de 10 Years After, Alvin Lee aportó una velocidad inigualable, energía desbordante y un estilo blues rock con actitud. Sus frases rápidas y punteo entrecortado le valieron el apodo de la guitarra más rápida del oeste. Pero tras ese estallido inicial de fama, su estrella se apagó. Lee nunca persiguió el éxito comercial, y su rechazo al juego de la industria significó menos titulares, incluso cuando su técnica solo mejoraba. Tenía el talento de una superestrella, pero prefería mantenerse en el underground. Y ahí es exactamente donde la mayoría lo dejó. Número 5. Rory Gallagher. No necesitaba una imagen llamativa ni un hit radial.
solo una Stratocaster y un escenario. Este gigante irlandés del blues rock era puro fuego en vivo. Su tono era crudo, sus solos eléctricos y su sensibilidad única. Álbumes como Tattoo y Irish Tour 74 muestran a un músico que sangraba emoción en cada nota. Gallagher fue considerado en su momento para reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones, pero lo rechazó. Eso te dice todo sobre su compromiso con hacer las cosas a su manera. Aún así, sin el respaldo de un gran sello ni canciones radio-friendly, quedó fuera del radar en gran parte del mundo, excepto en Europa. Pero pregúntale a cualquier guitarrista, todos te dirán, Rory era de verdad. Antes de seguir, hagamos una breve pausa. De estos primeros 5 guitarristas, ¿cuál te voló la cabeza? ¿Fue la potencia cruda de Terry Kath? ¿La intensidad emocional de Rory Gallagher? ¿O tal vez la versatilidad de Jan Ackerman? Déjalo en los comentarios y cuéntanos quién crees que merece muchísimo más reconocimiento. Apenas estamos comenzando. Y créeme, los próximos nombres te van a sorprender aún más. Número 6. John Sykes. Llevó pura potencia guitarrera a cada banda por la que pasó. Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder. Sus riffs eran pesados, melódicos e inolvidables. Solo escucha Still of the Night e intenta no tener escalofríos. Ayudó a componer el álbum más exitoso de Whitesnake, pero fue despedido antes de que se lanzaran los videoclips, lo que le robó la exposición en MTV que catapultó a otros a la fama. El timing no pudo ser peor. Sykes tenía la imagen, el tono y la técnica, pero sin los reflectores se convirtió en una leyenda entre bastidores, de esas que solo los verdaderos fanáticos de la guitarra conocen y respetan. Número 7. Martin Barre. Como guitarrista de toda la vida de Jethro Tull, Martin Barre creó algunos de los trabajos más intrincados y subestimados del rock clásico. Su solo en Aqualung, pura perfección, fluido, emotivo y técnicamente impecable. Tuvo que integrarse con flautas, ritmos folk y compases irregulares, y aún así hacía rugir su guitarra cuando más importaba. Entonces, ¿por qué tan ignorado? La imagen de Tull siempre estuvo dominada por Ian Anderson y sus teatrales presentaciones con flauta. Barre nunca buscó el centro de atención. Simplemente entregó genialidad en silencio durante más de 2 décadas. No era llamativo, era quirúrgico, y por eso mismo merece mucho más crédito. Número 8. Phil Keaggy. Pregunta entre músicos y escucharás el mismo rumor. Que Jimi Hendrix dijo una vez que Phil Keaggy era el mejor guitarrista vivo. ¿Es verdad? ¿Quién sabe? Pero una cosa es segura, Keaggy es impresionante. Maestro del fingerpicking, del looping en vivo y del fraseo melódico, Keaggy construyó una carrera en el rock cristiano manteniéndose completamente fuera del radar mainstream. Álbumes como The Master and the Musician son verdaderas clases magistrales de tono, emoción y creatividad. ¿Por qué es tan infravalorado? Porque nunca persiguió la fama. Su enfoque espiritual y su público de nicho lo mantuvieron en la sombra, pero dentro del mundo de la guitarra se le menciona con respeto reverente. Callado, humilde y técnicamente asombroso, Keaggy es la definición de una leyenda escondida. Número 9. Akira Takasaki. Si Eddie Van Halen hubiera nacido en Tokio, probablemente habría sonado como Akira Takasaki. Como guitarrista de la banda japonesa de metal Loudness, Takasaki entregó riffs a toda velocidad, solos con tapping y armónicos salvajes con precisión quirúrgica. Su tono en los años 80 era cortante como una navaja, y su estilo combinaba el espectáculo occidental con la disciplina oriental.
En Japón era un héroe de la guitarra. En Occidente, apenas un susurro. Debido a barreras idiomáticas, errores de marketing y una escena del metal demasiado saturada. Aún así, su influencia cruzó fronteras en silencio, especialmente entre los fans del shred y los guitarristas técnicos. Takasaki no solo estaba al nivel, elevó el estándar. Número 10. Rik Emmett. Él fue quien le dio a Triumph su sonido elevado, una mezcla de hard rock, delicadeza clásica y sofisticación jazzística. Sus solos en temas como Lay It on the Line y Magic Power eran melódicos, técnicamente precisos y llenos de emoción. No solo tocaba, componía con la guitarra. Entonces, ¿por qué no se habla más de él? Triumph siempre estuvo justo fuera del foco del rock de estadios, eclipsado por nombres como Rush o Journey. Y el trabajo solista de Emmett se inclinó más hacia la fusión jazzística, alejándolo aún más del mainstream. Pero para quienes prestan verdadera atención, Rik Emmett es uno de los guitarristas más completos de su generación. Tomémonos un momento, ya cubrimos 10 guitarristas y cada uno trajo algo totalmente único, desde la delicadeza de Kaigi hasta la potencia de Sykes, pasando por la precisión de Takasaki. ¿Cuál te sorprendió más? O mejor aún, ¿quién crees que es el guitarrista más infravalorado de todos los tiempos? Déjalo en los comentarios. Estamos construyendo juntos el Salón de la Fama de los Guitarristas Olvidados. Número 11. Steve Hunter. Probablemente has escuchado a Steve Hunter tocar, aunque no supieras que era él. Fue el guitarrista fantasma detrás de clásicos como la versión en vivo de Intro Sweet Jane, de Lou Reed y Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Su tono era suave, cinematográfico y cargado de emoción, a menudo estableciendo la atmósfera incluso antes de que se cantara la primera línea. Hunter era un as de estudio, pero rara vez recibía crédito público. No hacía giras como protagonista. Simplemente entregaba oro desde las sombras. Silenciosamente esencial. Injustamente olvidado. Steve Hunter es un guitarrista para guitarristas. Número 12. Dick Wagner. A menudo emparejado con Steve Hunter, Dick Wagner era la otra mitad del dúo de guitarristas más subestimado del rock. Coescribió y tocó en algunos de los mayores éxitos de Alice Cooper, y también colaboró con Lou Reed, Aerosmith e incluso Kiss. Su estilo era ajustado, melódico y lleno de carácter. El complemento perfecto para el enfoque más lírico de Hunter. Pero Wagner era más que un acompañante. Era compositor, arreglista y el pilar detrás de muchos éxitos que no sabías que él ayudó a moldear. Sin protagonismo, sin ego, solo pura brillantez subvalorada tras el telón. Número 13. Alan Holdsworth. Él no solo tocaba la guitarra, la reinventaba. Su fraseo legato, sus amplios intervalos y sus acordes imposibles lo convirtieron en un gigante de la fusión jazz, influenciando a músicos desde Eddie Van Halen hasta Frank Zappa. Discos como Metal Fatigue suenan como si vinieran de otro planeta. Pero Holdsworth no buscaba hits ni aprobación comercial. Lo suyo era la expresión pura. Eso lo convirtió en héroe entre músicos y en un enigma para el público general. Su estilo es complejo, incluso alienígena al principio. Pero cuando lo entiendes, cambia para siempre tu forma de escuchar una guitarra. Número 14. Brian Robertson. Como una de las mitades del icónico dúo de guitarras de Thin Lizzy, Brian Robertson ayudó a crear las armonías gemelas y los solos melódicos que se convirtieron en modelo para generaciones de bandas de rock y metal.
Su trabajo en The Boys Are Back in Town y Emerald mostraba una mezcla de blues y técnica refinada. Llevaba actitud en cada riff y su tono, empapado en wah, era instantáneamente reconocible. Pero después de dejar Lizzy, su carrera nunca alcanzó las mismas alturas. Su paso por Motorhead fue breve, y poco a poco se desvaneció del foco. Robertson ayudó a definir un sonido, pero nunca recibió la gloria. Número 15. Andy Summers. Conocido principalmente como el guitarrista de The Police, Andy Summers no era llamativo, pero sí visionario. Mientras otros perseguían velocidad y distorsión, Summers usaba delay, chorus y acordes complejos para crear atmósferas únicas. Canciones como Message in a Bottle y Walking on the Moon no sonarían igual sin su brillantez minimalista y textural. Cambió silenciosamente el rol de la guitarra, menos liderazgo, más ambiente, y al hacerlo influyó en incontables guitarristas del post-punk y rock alternativo que vinieron después. Sutil, cerebral y adelantado a su tiempo, Summers fue un maestro en hacer más con menos. Ya llegamos a la mitad, 15 guitarristas, y hemos visto desde magos de la fusión hasta arquitectos del sonido. Y ahora te pregunto, ¿prefieres a los monstruos técnicos como Holdsworth o a los que tocan con el alma, como Rory Gallagher o Andy Summers? Déjalo en los comentarios. Aquí no hay respuestas incorrectas, solo distintos sabores de genialidad. Número 16. Peter Green. Antes de que Fleetwood Mac se convirtiera en una máquina de éxitos pop, Peter Green los lideraba como una fuerza cruda, guiada por el blues, y su forma de tocar era inquietantemente hermosa. El tono de Green era pura alma, cálido, melancólico y melódico. Canciones como Albatross y Oh Well demostraban que no se necesitaba velocidad para llegar al corazón. Incluso B.B. King dijo una vez: "Tiene el tono más dulce que jamás haya escuchado. Fue el único que me hizo sudar frío". Entonces, ¿por qué desapareció? Problemas de salud mental lo obligaron a alejarse justo cuando Fleetwood Mac comenzaba a despegar. Su genialidad casi se perdió en el tiempo, pero los verdaderos fanáticos del blues lo saben bien. Peter Green fue uno de los más grandes. Número 17. Eric Johnson. Es uno de esos guitarristas que otros guitarristas veneran, conocido principalmente por Cliffs of Dover. Su tono es impecable, su fraseo cristalino y su técnica casi perfecta. Fusiona rock, blues, jazz y clásico con un control absoluto, y siempre lo hace sonar melódico. Entonces, ¿por qué es infravalorado? Porque aparte de un éxito y unas cuantas portadas de revistas especializadas, rara vez se le menciona en las conversaciones generales sobre el rock. Nunca persiguió la fama, solo el tono perfecto. Su forma de tocar no solo impresiona, es elegante y merece mucho más reconocimiento del público masivo. Número 18. Mick Ronson. Fue el arma secreta de David Bowie. Como guitarrista y arreglista de los Spiders from Mars, Ronson definió el sonido de Ziggy Stardust con riffs gruesos cargados de glam y solos desbordantes. También trabajó con Lou Reed y Mott the Hoople, elevando siempre el nivel de los artistas a su alrededor. No era llamativo, pero era esencial. Su forma de tocar, refinada y con enfoque orquestal, lo hacía más que un simple acompañante. Era un visionario. Pero como era típico en Ronson, nunca buscó el protagonismo, y por eso muchos aún no saben cuánto de la magia de Bowie vino en realidad de su guitarra. Número 19. Johnny Winter. Era un huracán de blues rock, veloz, incendiario y sin miedo.
Con su explosiva técnica de slide y ese tono crudo típico de Texas, Winter arrasó escenarios en los 60 y 70, ganándose el respeto de leyendas como Muddy Waters, quien incluso lo eligió para producir varios de sus discos de regreso. Canciones como Be Careful with a Fool y Highway 61 Revisited muestran su fuerza bruta y velocidad imparable. Entonces, ¿por qué no es más reconocido? Tal vez porque parecía más un raro del blues que una estrella del rock, o quizás porque su energía salvaje no encajaba con el molde radial. Pero para los fanáticos del blues y guitarristas serios, Johnny Winter era intocable. Número 20. Bill Nelson. Fue el motor creativo detrás de Bebop Deluxe, una banda que fusionó glam, prog y art rock en algo completamente propio. Su trabajo con la guitarra era melódico, futurista y lleno de texturas. En canciones como Ships in the Night y Crying to the Sky, Nelson mezclaba solos brillantes con capas atmosféricas, mucho antes de que eso fuera común. Tenía la técnica y las ideas, pero Bebop Deluxe nunca triunfó en EE, y el trabajo solista de Nelson se volvió cada vez más experimental, alejándolo aún más de los focos. Una mente brillante con manos de pintor en la guitarra. Bill Nelson sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de su era. Última pausa antes del tramo final. Ya llegamos a los últimos 5, y hasta ahora hemos visto desde maestros del slide hasta escultores de sonido y shredder virtuosos. De todos los guitarristas subestimados que vimos, ¿cuál crees que merece un documental completo? Déjalo en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas ideas para hacer una exploración a fondo. Número 21. Alex Lifeson. Fue el genio silencioso en Rush, una banda ya conocida por su complejidad. Mientras Geddy Lee y Neil Peart acaparaban los reflectores, Lifeson construía en silencio un estilo de guitarra que fusionaba la precisión del prog rock con una emotividad cruda. Escucha La Villa Strangiato o Limelight. Sus selecciones de acordes, texturas y solos son quirúrgicas, pero nunca fue la cara visible de la banda, y su genialidad a menudo quedaba eclipsada por guitarristas más vistosos. Aún así, pocos pueden igualar su equilibrio entre estructura y alma. Lifeson no necesitaba gritar. Su forma de tocar decía todo. Número 22. Peter Frampton. Alguna vez estuvo en todas partes, pero de algún modo sus habilidades como guitarrista quedaron ocultas tras la fama. Sí, Frampton Comes Alive fue un éxito monstruoso. Pero más allá del efecto talkbox, había un guitarrista realmente virtuoso. Su fraseo era melódico, su tono cálido y su improvisación en vivo, tan suave como el cristal. El problema: se convirtió en un ícono pop, y el pop rara vez respeta a los héroes de la guitarra. Cuando la fama se desvaneció, también lo hizo el reconocimiento de su talento real. Pero si vuelves a escuchar su música, especialmente en vivo, notarás a un guitarrista que sin duda merece mucho más respeto. Número 23. Uli Jon Roth. No solo estaba adelantado a su tiempo, estaba fuera de él. Conocido por su trabajo con Scorpions en los años 70, Roth tomó el alma de Hendrix y la fusionó con fraseos clásicos y escalas orientales. Solo escucha Velas de Caronte. Una pieza tan intrincada y exótica que silenciosamente dio forma al futuro del metal neoclásico. Pero Roth nunca encajó en los moldes del mainstream. Su estilo era demasiado cerebral, demasiado místico y demasiado complejo para la radio. Cuando Scorpion se volvió más comercial, Roth se alejó para seguir su propia visión artística. Los guitarristas lo veneran, el público aún no sabe quién es.
Número 24. Dickie Betts. A menudo eclipsado por Duane Allman, Dickie Betts fue la otra mitad de la magia de guitarras gemelas en The Allman Brothers Band, y una parte esencial de su sonido. Escribió y tocó los solos en Jessica y Ramblin' Man, mezclando rock sureño con influencias de jazz y country de forma natural. Su fraseo era melódico, su tono dorado y su improvisación fluida como una curva de río. Pero la leyenda de Duane, junto a los constantes cambios de alineación y los dramas internos, empujaron a Betts a un segundo plano. Siguió en la carretera, pero nunca recibió el reconocimiento individual que merecía. Un gigante silencioso del fraseo melódico. Número 25. Andy Powell. Como uno de los guitarristas fundadores de Wishbone Ash, Andy Powell ayudó a desarrollar el sonido de guitarras gemelas que luego definiría a bandas como Thin Lizzy e Iron Maiden. Su trabajo en el álbum Argus es especialmente destacable, armonías fluidas y melódicas que navegaban con elegancia entre influencias del prog, blues y folk. Powell no solo hacía solos, contaba historias a través de su fraseo. Pero como Wishbone Ash nunca logró irrumpir en el mainstream estadounidense, las contribuciones de Powell quedaron en gran parte enterradas en el underground. Su influencia es evidente. Su nombre, no tanto. Uno de los guitarristas más influyentes en silencio, aún volando bajo el radar.